Muy bien, pues vamos a dar paso a la palabra de Dios y en esta mañana vamos a ver la historia del encuentro que tuvo un centurión romano llamado Cornelio con el apóstol Pedro. Es el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Es un texto más o menos extenso, son 48 versículos, y por lo tanto vamos a mirarlo en dos predicaciones, no solamente en un día, sino que vamos a invertir 2 días por lo menos para ver este encuentro entre Pedro y Cornelio. Y hoy vamos a hacer 2 cosas en particular. Lo primero que haremos será un resumen de este capítulo 10, ver un poquito la estructura, qué ocurre en esta escena. Y en segundo lugar vamos a ver de forma específica quién era y cómo era Cornelio. Vamos a fijarnos un poquito en este hombre para aprender acerca de su vida, de cómo era él, y también sacar algunas lecciones aplicables a nuestra vida. Así que vamos a ver esto en esta mañana. Lo primero es un resumen de este capítulo 10. Lo primero que vemos en este capítulo 10 es una pequeña introducción acerca de quién es Cornelio. Eso lo vemos en los primeros 2 versículos de este capítulo 10. Nos dice la Biblia en este capítulo 10, en los primeros 2 versículos, que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces veis ahí una pequeña introducción acerca de quién es Cornelio. En segundo lugar, aunque no nos vamos a detener en los detalles hoy, porque solamente lo que quiero hacer ahora al inicio de esta predicación es un resumen del capítulo. En segundo lugar, vemos la visión de Cornelio. Cornelio tiene una visión, y eso lo vemos en los versículos del 3 al 6, y voy a leerlos. Estos trocitos que son solamente un par de versículos, los voy a leer para que podáis absorber qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, para ver la visión de Cornelio, leamos aquí del 3 al 6, que dice: Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahí está la visión que tuvo Cornelio. En tercer lugar, Cornelio envía a sus criados a Jope. Cornelio envía a sus criados a Jope. ¿Por qué? Pues porque Dios, a través de la visión, fue lo que pidió, que enviase a sus criados, a unos hombres, a Jope, que era una ciudad que estaba más o menos cerca de donde estaba Cornelio. Aquí un poquito de geografía aquí. ¿Dónde estaba Cornelio? En Cesarea. Y el Señor manda a Cornelio que envíe unos hombres a Jope para que fuesen a hablar con Pedro, ¿no? Entonces, este envío de los criados de Cornelio a Jope lo vemos en los versículos 7 y 8, que dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces ahí está este envío
de parte de Cornelio a estos criados a Jope. Seguidamente vemos la visión de Pedro. No solamente Cornelio tuvo una visión, también el apóstol Pedro tiene una visión diferente, que la vemos de los versículos 9 al 16, pero solamente leeremos del 11 al 13. Dice el versículo 11: «Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come». Entonces, vemos que Cornelio tuvo una visión, pero también Pedro tiene otra visión que tiene que ver con unos animales extraños que como que bajan del cielo, y Dios le iba a enseñar algo a Pedro. Básicamente le iba a enseñar que el Evangelio de Jesucristo es para todo tipo de personas, que no había nadie que fuese inmundo por su raza o por su nacionalidad. Y esto se lo enseñó mostrándole unos animales raros, un tanto despreciables, diciéndole: pues mira, estos animales parecen sucios, pero yo he hecho que ningún hombre sea sucio, no importa de dónde sea. Entonces, esto es la visión de Pedro. Y después vemos que hay un encuentro entre Pedro y los siervos de Cornelio, ¿no? ¿Os acordáis que Cornelio envía a sus siervos a Jope para hablar con Pedro? Entonces Pedro se encuentra con estos siervos, y esto ocurre del 17 al 23, ¿no? Y veis ahí este encuentro, que por ejemplo podemos verlo en el versículo 19, que dice: «Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Y entonces ahí se produce el encuentro, ¿no? Versículo 21, «Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?». Ahí está el encuentro entre Pedro y los siervos de Cornelio. Eso va desde el verso 17 al 23. Y más adelante vemos otro encuentro, en esta ocasión entre Pedro y Cornelio y la gente de su casa. Y es ahí cuando Pedro les predica el Evangelio, básicamente, porque este es el propósito de toda esta historia, ¿vale? Nos tenemos que ir con esta idea. ¿Cuál es el mensaje principal de Hechos capítulo 10? La historia de Cornelio. Pues que Dios quiso que Pedro le predicase el Evangelio de Jesucristo a él y a su casa. Y este encuentro se produce en los versículos del 24 al 43, que es cuando Cornelio está en su casa preparado para escuchar las palabras de Pedro. No solamente él, sino que sus más íntimos amigos, él los convocó para que recibieran a Pedro, y entonces Pedro les predica a Jesucristo, que era lo que necesitaban escuchar. Y por último vemos que mientras se predica ese mensaje, ocurre algo, y es que el Espíritu de Dios desciende sobre los allí presentes. Y esto sucede en los versículos del 44 al 48. Veis que dice aquí, versículo 44: «Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso». En el contexto de la predicación del Evangelio, descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban allí presentes. Y esto es
un resumen de este capítulo, ¿no? Introducción sobre Cornelio, visión de Cornelio, Cornelio envía a sus criados a Jope, visión de Pedro, encuentro entre Pedro y los siervos de Cornelio, encuentro entre Pedro y Cornelio y el mensaje que da Pedro, y al final el derramamiento del Espíritu Santo, y también se nos habla del bautismo de los que creyeron ese día y los que fueron los que recibieron el Espíritu Santo en esa ocasión. Bien, pues esto nos da una idea de lo que ocurre aquí en esta historia, pero hoy vamos a profundizar en quién y cómo era Cornelio, ¿vale? Vamos a aprender acerca de este hombre un par de cosas muy importantes y después vamos a ver qué nos enseña eso para nuestra vida, qué cosas acerca de Cornelio son importantes para nosotros, ¿no? Y vamos a ello. Lo primero es que este hombre vivía en Cesarea. Este hombre estaba en Cesarea, que es una población, una ciudad judía de Israel. Pero recordemos una cosa, en esa época el pueblo judío estaba siendo ocupado, estaba bajo el gobierno ¿de quién? De Roma, ¿no? Por eso vemos aquí a un centurión romano. Entonces él estaba, digámoslo así, estaba en una tierra que no era la suya verdaderamente. Estaba en tierra judía, en tierra hebrea, en Israel, y él había sido designado como un supervisor de este territorio, porque no era poco común que hubiese revueltas, ¿no? Siempre que una tierra pues es ocupada por un gobierno extranjero, por así decirlo, pues hay problemas, y era necesario que hubiese un control de parte del Imperio Romano, y en este caso Cornelio estaba designado para esto. Entonces él vivía en Cesarea. Esto lo vemos en el versículo primero, dice aquí, capítulo 10, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, ¿vale? En segundo lugar, Cornelio era un centurión romano, Este tenía una posición en el ejército romano. Los niños, atentos, porque esto los padres os van a preguntar en casa acerca de esto. He hablado con los padres para que os pregunten acerca de este aspecto, ¿vale? Así que atentos. Un centurión romano. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, nos lo dice el versículo primero también. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Dos cosas sobre esto. Primero, un centurión era un capitán de por lo menos 100 hombres, se dice, ¿no? Una centuria, que era una unidad del ejército romano. Entonces Cornelio era un jefe, era un capitán, tenía soldados debajo de su autoridad. Y esto pues nos enseña algo, y es que era un hombre con una buena situación. Hoy en día pues un capitán pues tiene un estatus, ¿no? Incluso hoy en cualquier ejército un capitán pues tiene un buen sueldo. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad. Este hombre tenía varias decenas de hombres a su cargo, con lo cual era un jefe, era alguien que daba órdenes, que tenía responsabilidad, que si ocurría algo, algún problema, a él le pedían cuentas. Entonces era un hombre con un estatus, era un capitán, y por lo tanto también era un hombre pudiente, tenía dinero, tenía un buen sueldo, tenía un buen estatus económico, profesional, y vemos aquí en esta historia que tenía criados. Seguramente tenía una buena casa, tenía pues un buen salario, ¿no? No era de clase baja, era un hombre de clase media alta. Y
también vemos otro aspecto básico sobre este hombre, y es que era gentil. Era gentil en dos sentidos. Era gentil porque era amable, era un buen hombre, un hombre respetado, querido, un hombre generoso, era un hombre bueno, para que nos entendamos. Pero también era gentil porque ¿qué significa ser gentil en la Biblia? Significa no ser judío. Entonces este hombre no era judío, se llamaba Cornelio. Cornelio no era un nombre hebreo, ¿verdad? Era, para que nos entendamos, era italiano, por así decirlo, ¿no? Y estaba ahí y era gentil. Eso significa que no pertenecía a la tradición judía. Y eso era una lección que el apóstol Pedro iba a entender, que el mensaje de Jesucristo era no solo para judíos, también para gentiles. Entonces, esto aprendemos acerca de Cornelio. Vivía en Cesarea, era un centurión romano, pero también vemos otras cosas muy importantes acerca de él. Otra es que era piadoso y temeroso de Dios. Qué curioso, ¿no? Un soldado, un capitán gentil, un capitán romano que es piadoso y temeroso de Dios. Qué llamativo esto, porque ¿quién lo iba a decir, no? Alguien que pertenece a una nación pagana, como era el Imperio Romano, ¿no? En aquella época el Imperio Romano pues era lo que era. Y vemos aquí a un romano en el tiempo del nacimiento de la Iglesia, que era un varón piadoso y temeroso de Dios. Dice el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Era un hombre ejemplar. Y ojo, porque esto es muy diferente a lo que hemos visto en otros ejemplos, aquí en Hechos de los Apóstoles, porque hemos visto ejemplos de hombres que creían en Dios de alguna manera, como podían ser, por ejemplo, algunos de los fariseos, pero en realidad no era una fe verdadera, porque en su corazón estaban lejos de Dios. Era más bien una tradición, el ejemplo de esos fariseos que vimos anteriormente. Este caso es diferente, porque en este caso Cornelio, aunque todavía no conocía a Cristo, porque esta historia tiene que ver con el hecho de que él termina conociendo a Cristo, pero él creía en Dios. Y no había hipocresía en su corazón, sino que con la información que él tenía y por la providencia de Dios, él buscaba las cosas de Dios y él trataba de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Con la información que tenía, trataba de hacer las cosas bien. Era un hombre bueno, daba limosnas y es muy llamativo, un hombre gentil de una nación, de un gobierno pagano, que fuese piadoso y temeroso de Dios en el mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos. Un hombre piadoso y temeroso de Dios. No solamente él era piadoso y temeroso de Dios, sino que toda su casa, además. Esto también llama mucho la atención. Fijaos, aquí dice el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Con toda su casa. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente él temía a Dios, no solamente él creía en Dios, no solamente él trataba de tener una vida limpia delante de Dios, sino que toda su casa también. ¿Y esto qué nos enseña? Pues yo lo que entiendo de esto es que este hombre, en su pasión por las cosas de Dios, se esforzó para que los de su casa también siguieran a Dios, ¿o no? Sí, ¿no? Como líder de su hogar, él
un hombre que quería las cosas de Dios, que interesado en Dios, enseñaba eso a los de su casa, procuraba que sus hijos supieran acerca de Dios, les enseñaba cosas buenas. ¡Qué gran hombre! Un hombre ejemplar para los padres cristianos que estamos aquí hoy, porque procuraba que su hogar siguiera a Dios, y así era. Tenía una casa que era ejemplar, y seguramente no solamente sus familiares, también sus siervos y criados, porque se dice que tenía un soldado que le asistía, lo hemos leído, que era devoto. ¿Qué más cosas hacía este hombre, Cornelio? Pues hacía muchas limosnas y oraba. Dice el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea que este hombre tenía un corazón generoso y daba dinero a los necesitados. Y era muy querido entre los judíos. Vemos después en el texto que tenía buen testimonio entre los judíos. A pesar de pertenecer, por decirlo así, a un gobierno extranjero, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que los judíos le apreciaban, le querían. Decían, este hombre nos hace bien, nos da dinero, nos ayuda. Daba muchas limosnas, dice aquí, dice que el versículo 2, hacía muchas limosnas al pueblo. Hacía muchas limosnas al pueblo. Y eso incluía, por supuesto, a los judíos. Y les ayudaba en sus necesidades. Y esto nos habla de su capacidad económica, ¿no? Porque ya hemos dicho que era un capitán y seguramente, por lo que vemos, bastante adinerado, tenía siervos y daba dinero a los necesitados. ¡Qué varón más ejemplar! Pero lo que ya nos remata es que no solamente era este hombre piadoso, temeroso de Dios, también vemos algo tremendamente llamativo. Era un hombre de oración. Era un hombre de oración. ¿Y sabéis qué? No era cristiano todavía, técnicamente hablando. No era cristiano todavía, técnicamente hablando. Porque ¿para qué hizo Dios lo que hizo en este capítulo 10? ¿Qué necesitaba Cornelio? Alguien que le predicase a Cristo Jesús. Pero qué llamativo, ¿no? Hacía muchas limosnas y oraba constantemente. Versículo 2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y fijaos, y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Cada día oraba a Dios. Hay un par de cositas más que quiero mencionar sobre este buen hombre, y es que tenía fama de buena persona. Todo el mundo alrededor le respetaba, le quería. Esto lo vemos en el versículo 22, que fue lo que mencioné antes. Dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos.
buen testimonio en toda la nación de los judíos. Los judíos tenían buen concepto de él. Decían, este es un buen hombre. No solamente por el dinero que ofrendaría, sino que de verdad era un hombre justo. Era un hombre que trataba bien a las personas. Era un capitán ejemplar que trataría a cada soldado como es debido, con amor, con amabilidad. Era un hombre temeroso de Dios. Para levantarse el sombrero, ¿no? Y una cosa que también quiero resaltar, que es evidente ya, pero que vale la pena, y es que tenía interés por las cosas de Dios. Tenía interés por las cosas de Dios. Él le daba valor a las cosas de Dios. Cuando él supo que Pedro iba a venir de parte de Dios a predicarle algo que todavía no sabía lo que era, él estaba emocionado, estaba interesado, quería saber acerca de esto. ¿Cómo sabemos esto? Porque él se preparó para la ocasión, tenía un alto interés. No era como algunas personas hoy que les daba igual. No. Él tenía interés en saber quién era este hombre. Pedro, he tenido una visión, viene de parte de Dios, me va a decir algo importante. No solamente voy a estar yo, voy a poner a toda mi familia aquí para que escuche. Y ¿sabes qué? Voy a llamar a mis amigos para que vengan y vamos a estar todos listos para escuchar la palabra de Dios. ¡Qué ejemplo de interés por las cosas de Dios! Versículo 24 dice, al otro día entraron en Cesarea, ya es cuando venía Pedro, ¿no? Venía Pedro a predicarle y dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Veis? ¿Qué había hecho este varón? Había convocado a la gente, había llamado a sus queridos porque estaba interesado. Dice aquí que los estaba esperando, estaba ansioso, estaba ilusionado por escuchar lo que Dios tenía que decirle. ¡Qué interés! ¿Qué interés en este hombre? ¿Cuánto interés falta en la gente de hoy en día por las cosas de Dios? Vivimos en una sociedad bastante indiferente. No solamente les da igual que les hables de Dios, es que no quieren hablar de Dios. Pero ¿qué vemos aquí? Un hombre apasionado por Dios, un hombre que no encontraba la hora de que llegasen estos siervos de Dios. Dice aquí, los estaba esperando. Los estaba esperando. ¿Os imagináis cómo estaría Cornelio? Estaría ahí, bueno, no tendría un reloj en su manga a lo mejor, pero estaría diciendo, ¿cuándo van a llegar? Estaría ahí con todos sus queridos familiares. ¿Y tú? ¿Tienes interés por escuchar de Jesús? ¿Tienes pasión por escuchar acerca de este Dios? ¿O más bien eres todo lo contrario? Te da igual. Otra vez. Seamos como Cornelio. Qué precioso ejemplo de un corazón interesado por Dios. Entonces vivía en Cesarea, era un centurión romano, piadoso y temeroso de Dios, no solo él, también su casa. Hacía muchas limosnas y oraba, tenía fama de buena persona ante los creyentes como ante los no creyentes, y tenía interés por las cosas de Dios. Hombre, ¿no?
Gloria a Dios por este hombre. Y sabéis que Dios le tenía en el punto de mira. Dios le tenía en el punto de mira. Dios le tenía en el radar. Lo estaba buscando. Cornelio era suyo. Y lo iba a llamar. En su misericordia tenía un plan preparado para llamar a Cornelio. Ya le había puesto las semillas de la salvación en su corazón. De alguna manera que quizá no logramos entender, Dios ya había obrado en Cornelio, le había puesto su temor en él, pero le faltaba algo, porque le faltaba algo, ¿no? Este es un pensamiento que debemos hacer. Siendo lo que este hombre era, le faltaba lo más importante. Este hombre no tenía a Cristo todavía. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que no importa que seamos como Cornelio, que ya es difícil, pero sin Cristo no tenemos nada. Podemos tener una buena posición económica, como la de Cornelio. Él tenía dinero, él vivía de una manera cómoda, pero le faltaba el Señor Jesucristo, lo más importante, lo más valioso. Y esta es una lección importante. ¿De qué sirven los buenos salarios? ¿De qué sirve tener una buena casa? ¿De qué sirve tener criados si no tienes a Cristo? ¿De qué sirve ser una persona ejemplar si no tienes a Cristo? Hay muchas personas. ¿Se te viene a la mente algún Cornelio que conozcas? Porque vaya tela, este hombre es que, para decirlo de alguna manera, era mejor que muchos cristianos, ¿eh? Definitivamente es mejor que yo. ¿Se te ocurre? ¿Conoces a algún Cornelio? ¿Se te viene a la mente algún amigo, algún familiar que digas, ejemplar, es que lo tiene todo, un carácter tan afable, un hombre tan bueno, es conocido por su bondad? Piénsalo. Piensa en la persona más gentil en el sentido de amabilidad que conozcas. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que sea especialmente amable? ¿Sí o no? Yo me he encontrado con personas que tienen un carácter increíblemente amable. Dices, wow, pero qué persona tan gentil, qué persona tan agradable y atenta, y es que da gusto tratar con esa persona. Pero ¿sabéis qué? Esa persona necesita
a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Quiero acabar con 4 lecciones. La primera, el Evangelio es para judíos y para gentiles. El Evangelio es para todo el mundo. No importa la religión que tengas, la que tuviste, el Evangelio es para ti. No importa que vengas de un trasfondo católico, o de un trasfondo ortodoxo, o de un trasfondo musulmán, o de un trasfondo agnóstico, ateo o satanista, da igual. El Evangelio de Cristo es para toda criatura. Y esto es algo glorioso, es algo que trasciende las culturas. Da igual que vengas de una nación pagana, da igual que seas, que pertenezcas al Imperio Romano de la época, idólatra de los pies a la cabeza, ¿no? No pasa nada. El Evangelio de Cristo es para todos. No importa que estés metido en brujería, en satanismo, no importa. No da igual. El Evangelio de Cristo reluce también para ti. Te saca de las tinieblas. No importa que hayas sido el peor ateo del mundo por décadas, da igual. Hoy puedes encontrarte con Cristo. Necesitas a Cristo. Entonces, esta es la primera lección importante. El Evangelio es para judíos y gentiles, para todos. Y esto lo tuvo que aprender Pedro, ¿no? Porque en el versículo del 34 al 35 dice Pedro, abriendo la boca, dijo Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro, ¿qué problema tenía? Que le daba asco los que no eran judíos, ¿no? No, esto no lo podemos tocar, son inmundos. No, solo los judíos somos santos, los demás están sucios. Pero Dios le enseñó que Cristo limpia a todas las personas que se rinden a Él. Que el cristianismo no pertenece a una nación. El cristianismo es para todas las culturas. En segundo lugar, la gente de dinero necesita ser salvada. La gente de dinero necesita ser salvada. Podríamos decir que seguramente Cornelio, dada su posición, viviría, si no en son vida, viviría cerca. Una buena casa, dinerito, tenía criados, con lo cual su casa tendría más de 3 habitaciones, te lo puedo asegurar, un jardín, piscina. Ahí se vive muy bien. ¿Has visto alguna vez alguna casa así? ¿Has estado algunos días en una casa así? Comodidad, lujo, todo bien. Pero ¿sabéis qué? Hay muchas personas que viven en casas así, pero no tienen lo que de verdad necesitan. No tienen a Jesús. Y tienen vidas tristes, infelices, miserables, porque les falta Cristo. Entonces, aquí vemos a un capitán
adinerado, pero este capitán necesitaba a Jesús. El Evangelio no solamente es para todas las naciones, es también para todas las clases sociales. Los pobres, los ricos necesitan a Cristo. Todos necesitamos al Señor Jesús. Tercera lección, a modo de conclusión: la gente buena necesita el perdón de pecados. La gente buena necesita el perdón de pecados. Cornelio, esta pregunta ya la hice anteriormente, así que ya sabéis la trampa. ¿Cornelio era bueno o no era bueno? Era bueno. A los ojos de los hombres era bueno. Pero a los ojos de Dios era un pecador. Claro, aquí no salen los pensamientos de Cornelio. Y seguramente Cornelio sabía que él no era tan bueno al fin y al cabo, ¿verdad? Aquí no se ve los pecados del corazón de Cornelio. Se ve lo bueno que hacía a nivel público, que está muy bien. No estamos criticando la parte buena de Cornelio. Lo que estamos diciendo es que por muy gentil que seas, por muy amable que seas, en tu corazón sigue habiendo manchas de pecado que solamente Jesús puede perdonar. Y la persona más amable del planeta necesita el perdón de los pecados. Tú necesitas el perdón de los pecados. Fijaos en el versículo 43. Aquí está el mensaje que Pedro trae a Cornelio, ¿no? Dice, de este, ¿quién es este? Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está el mensaje del Evangelio. Y de una manera encubierta se está diciendo aquí que las obras de Cornelio no le iba a servir de nada para el perdón de los pecados, porque ¿cómo son nuestros pecados perdonados? Creyendo. Dice aquí, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Esto qué quiere decir? Que si Cornelio no creía en Cristo, sus pecados no iban a ser perdonados. Fíjate si Cornelio tenía una gran necesidad. Hemos visto que era piadoso y temeroso de Dios. Hemos visto que su casa estaba bien educada. Hemos visto que daba muchas limosnas y oraba. Tenía buena fama de buena persona. Tenía interés por las cosas de Dios. Pero nada de eso le iba a perdonar sus pecados. Solamente creyendo en Jesucristo podría tener sus pecados perdonados. Terminamos con una cosita más. Muy interesante. Me llamó mucho la atención esto, hermanos. Los que creen en Dios necesitan a Cristo. Qué cosa tan interesante, ¿no? Los que creen en Dios, en un Dios, en el Dios cristiano incluso, necesitan a Jesucristo. ¿Este hombre creía en Dios antes de encontrarse con Pedro? Sí.
Pero, ¿era salvo? No. Esto es un fenómeno bastante interesante, porque aquí vemos a alguien con una fe en Dios, de la cual se habla bien, no es un hipócrita, ¿no? Vemos a un hombre o una mujer, vamos a poner el ejemplo hoy en día, ¿no? Alguien que trata de hacer su vida lo mejor posible, alguien que tiene una religión X, alguien que trata de agradar a Dios, alguien que respeta a la gente, alguien que da limosnas, alguien que trata de hacer lo mejor que puede dentro de la información que tiene, ¿verdad? Si a Cornelio le dijéramos, tienes que caminar hasta esta ciudad para ganar el favor de Dios, él lo haría. O sea, él haría todo lo que fuese necesario para agradar a Dios, ¿no? Y lo hacía de corazón. Era honesto. No había en él engaño. Pero necesitaba que la sangre de Cristo lavara sus pecados y debía convertirse a Cristo. No basta con creer en Dios. No basta con tener una religión. No basta con ser buena persona. Necesitas a Jesucristo como tu Salvador personal, como tu Señor, como tu Rey, como tu Dios. Es lo que Cornelio necesitó. Y nosotros necesitamos. Recuerda esto: los que creen en Dios también necesitan a Cristo. ¿Tú crees en Dios? ¿De buena fe? ¿De verdad que le buscas? ¿Qué tienes que hacer? Convertirte a Cristo. Y una cosa más: bautizarte. Y con esto acabamos. Los que creen en Dios necesitan a Cristo y deben bautizarse. Dice el versículo 47 y 48: Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí se habla del bautismo, ¿no? ¿Qué pasó? Que Pedro predicó el Evangelio, Pedro predicó a Jesucristo, explicó que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el juez de los vivos y los muertos, que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que solamente a través de la fe en Cristo hay perdón de pecados. ¿Y qué ocurrió en ese momento? El Espíritu Santo descendió y hubo una obra de conversión en la gente que estaba allí. Empezaron a hablar en lenguas, hubo manifestaciones del Espíritu de Dios en aquella época. ¿Y qué ocurre? Dice aquí que ¿qué impide que estas personas sean bautizadas? En otras palabras, los que creen en Dios han de aceptar a Cristo y deben bautizarse. Dice el versículo 48: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Increíble. No basta ser bautizado en el nombre de Dios en general. Has de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero qué llamativo que diga aquí en el nombre de Jesús. Esto no quiere decir que el bautismo tenga que ser solo en el nombre de Jesús. El bautismo es un acto en el que se menciona la Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ¿por qué se menciona ser bautizado en el nombre del Señor Jesús? Yo pienso que es así porque Cornelio, a quien necesitaba, era a Jesús. El que le faltaba era Jesús. Y simplemente aquí se enfatiza la persona de Jesús. Pregunta: ¿has sido tú bautizado en el nombre de Jesús? Si no, piénsalo. ¿Crees en Dios? Si es que sí, haz como Cornelio. Bautízate. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu vida y la de todos, y vamos a pasar a la Santa Cena. Amén.